a el libro de Efesios, prontito. Efesios capítulo 4. Gálatas, Efesios capítulo 4. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Vamos a ver un par de versos. Vamos al 21, por favor. Leemos textualmente la palabra del Señor. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y una vez haciendo esto, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Y después de eso, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que roba no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria. Dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y luego dice que los que hacen estas cosas contristan al Espíritu Santo. Y si no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y sigue diciendo, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y después de que hagamos todo esto, debemos ser personas con la capacidad de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Padre, bendice esta palabra en esta mañana. Padre, que lo que hable sea bueno para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, para la edificación del cuerpo de Cristo. Que cada persona que ha venido en esta mañana salga contaminada con tu verdad, y que tu verdad en ellos, Señor, haga y cumpla el propósito por el cual tú la envías en esta mañana. Señor, que yo solo sea ese instrumento que tú usas para llevar este mensaje a tu pueblo en esta mañana. Quita todo lo que estorbe en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Toma tu lugar. Toma tu lugar. El miércoles estuvimos hablando acerca de el quebrantamiento. De hecho, el tema completo es la importancia del quebrantamiento. La importancia del quebrantamiento. Aquí el apóstol Pablo en esta mañana, quiero seguir un poco en la misma línea. El apóstol Pablo en esta mañana nos enseña un proceso, un paso, o más bien un proceso paso a paso, cómo podemos nosotros llegar a entender esto. Dice, si lo que tú has oído, en verdad, dice, si lo que tú has oído o en lo que tú has sido enseñado ha sido conforme a la verdad de Jesús. Note, si lo que tú has oído o si en lo que tú has sido enseñado ha sido conforme a la verdad en Jesús, como buscando afirmar. Dice, por si acaso esto es cierto, o sea, si es verdad, debe de tener ciertas evidencias, debe de conformarse a cierto estándar. Y dice, primero, debemos de entender que en cuanto a esa pasada manera de vivir, debemos de aprender a despojar al viejo hombre. ¿Por qué lo tenemos que despojar? Porque está viciado. Está viciado conforme a ¿qué? A los deseos engañosos. Ahora, estuvimos hablando del hombre interior y el hombre exterior el miércoles. Vieja naturaleza, nueva naturaleza es lo mismo. Hombre viejo
hombre nuevo, es lo mismo. Y vamos a tratar de darle un poquito de énfasis a esto. La metáfora del apóstol Pablo del viejo hombre y el nuevo hombre mencionada en Efesios capítulo 4 rebasa las especificaciones justamente de una metáfora, las rebasa, y se convierte en una perfecta realidad. Esto del hombre viejo representa nuestra vieja pasada y manera de vivir, y el nuevo representa la nueva vida en Cristo. 1 Corintios 5, 17 o segunda, perdón, dice de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pregunto, ¿puede el hombre nuevo vivir con el viejo o puede el hombre viejo vivir con el nuevo? Es una pregunta ahí para que medio vaya reflexionando. ¿Verdad que vivir dos personas juntas o dos personalidades diferentes en ocasiones crea conflictos? Internamente también. O sea, los esposos tienen problemas, ¿no? Los padres y los hijos tienen problemas, los hermanos tienen problemas. O sea, vivir dos personalidades distintas, diferentes, va a causar en un momento o en otro conflictos. Amén. Como cristianos a menudo somos sorprendidos al manifestar actitudes pasadas que creíamos que habíamos superado o que estaban enterradas o crucificadas. Gálatas capítulo 5 verso 24 dice que los que hemos sido crucificados con Cristo hemos crucificado nuestras pasiones y deseos. Pero de repente, como que en ocasiones esas pasiones y esos deseos se vuelven a manifestar. ¿Le ha pasado? ¿Sí? De repente vemos que se manifiestan actitudes pasadas que creíamos que ya habíamos superado. Por ejemplo, palabras hirientes, malos pensamientos, actos indebidos, palabras de esas antisonantes, rasgos de carácter que nos avergüenzan y que corresponden al estilo de vida del viejo hombre, y que nos preguntamos por qué, si yo soy cristiano, si yo soy nacido de nuevo, ¿por qué es que pasa esto? ¿Por qué es que? Bueno, esto en ocasiones responde a que nosotros somos los que buscamos hacer los cambios. Corresponde a algo que nosotros llevamos a cabo solos. Ya ve que en la escuela y en la casa, pórtate bien, no hagas esto, no hagas aquello, haz esto, haz aquello. Entonces, como que de repente nosotros pensamos que el cristianismo se debe de convertir en un estilo de vida donde debemos de hacer esto y no debemos de hacer aquello. Y entonces buscamos vivir ese cristianismo donde no debemos de hacer esto, donde no debemos de hacer aquello. Y entonces surge que sale aquello que no queremos hacer. Entonces, cuando esto sucede, muchos experimentamos tristeza y desánimo en el camino cristiano. De hecho, yo he escuchado a personas decir: no, pues ya para qué voy a la iglesia, ya no tiene sentido. O parejas, cónyuges que de repente dicen: yo no sé por qué ella va, o yo no sé por qué él va, si no cambia. Y se experimentan desánimos y tristezas en el camino cristiano. A veces hasta el deseo de ya no querer continuar, de no querer congregarse, de sentirse como que es inútil la pelea, como que la batalla está perdida. Y en esta mañana deseo con todo mi corazón buscar una respuesta a ese interrogante, para que si usted se encuentra en esa encrucijada, sea Dios el que le hable en esta mañana. Sé que no es fácil aceptar lo que le voy a decir, pero realmente esta experiencia de frustración, en ocasiones de desánimo, de desaliento, es resultado de los intentos de luchar solos. De luchar solos. Yo le dije hace unas semanas que no debemos de buscar cambiar lo que hacemos, sino cambiar lo que somos, porque lo que somos determina lo que hacemos. Le quiero rápidamente enseñar algo que aprendí. La mente y los pensamientos no son lo mismo.
La mente y los pensamientos no son lo mismo. La mente es como una fábrica y los pensamientos son como lo que se produce en la fábrica. La mente es como una fábrica y los pensamientos es lo que se produce en la fábrica. Para que lo que se produce en la fábrica se produzca, se necesita meter materia prima a la fábrica. Lo que usted meta de materia prima a la fábrica es lo que ese va a ser el resultado de lo que la fábrica produce, ni más ni menos. Llevándolo al plano espiritual, Romanos capítulo 8 dice que los que son de la carne en las cosas de la carne piensan, y los que son del espíritu en las cosas del espíritu piensan. Por eso, si usted es una persona del espíritu, no le va a dar trabajo dejar algo por el Señor. Pero si usted es una persona de la carne, sí le va a dar trabajo dejar algo por el Señor. Entonces, su mente solo va a producir lo que usted le inyecte. O sea, sus pensamientos van a ser producto de lo que su mente tiene. Usted necesita llenar su mente con la palabra de Dios. Por eso Pablo les dice a los colosenses que deben de tener la palabra de Dios en abundancia. Debe de morar abundantemente la palabra de Cristo en vosotros. Y lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119, 109, 111 y 115. Con eso, la palabra. Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de doble filo, que dice que penetra y parte alma y espíritu. Y cuando yo estaba leyendo esta parte de Hebreos 4:12, que parte el alma y espíritu, esta es una sección en la que me voy a enfocar el día de hoy. Esta situación me voy a enfocar el día de hoy porque entendí algo. La palabra parte alma y espíritu. Lo que debe entender es que la palabra parte hombre exterior y hombre interior. Y vamos a estar hablando un poquito más sobre eso. Nada más déjeme terminar con la introducción para seguir adelante. Entonces, aún a pesar de los años recorridos en el camino de la vida cristiana, podemos tener este mismo conflicto una y otra vez, experimentarlo una y otra vez. ¿Cuál conflicto? De que de repente salen estas cosas que nosotros pensábamos que ya teníamos dominadas, que ya habían muerto nosotros. Porque ya ve que la Biblia dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros. Quítense de vosotros toda amargura, toda ira. Quítense vos. O sea, la palabra de Dios nos enseña el proceso. Entonces, quiero enseñarte en esta mañana que el apóstol Pablo también tuvo esta misma lucha. Tiempo después de que le entregó su corazón a Jesús, llegó a decir: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. En Romanos 7:19. ¿Qué hacía Pablo? El mal que no quería hacer, eso hacía. Y es lo que de repente nos ocurre a nosotros. El bien que está en nosotros hacer no hacemos, sino el mal que no queremos hacer, esto es lo que venimos a hacer. Tal fue su desesperación que llegó a decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Esta declaración que expresa a los romanos es similar a la que hace a los efesios cuando en el capítulo 4 de su carta habla de los dos hombres, el hombre nuevo y el hombre viejo. Sin embargo, esa angustia, el conflicto interior y esa lucha real que experimentó llegó a su fin cuando llegó al entendimiento y a la comprensión iluminada por Dios de que solo viviendo y siendo guiado por el Espíritu Santo podía ser superada esa lucha. No es con nuestras fuerzas, no es a nuestra manera, no es nosotros solos. Esa es y creo que la más importante razón por la cual nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Porque siendo guiados por el Espíritu Santo es como nosotros vamos a lograr superar esto. Por eso escribe en Romanos capítulo 8 verso 6: el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Unos versículos más adelante dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. En el verso 11, el capítulo 8. Entonces, dos naturalezas forman parte de nuestra vida: la naturaleza carnal recibida al nacer, o el viejo hombre, o el hombre exterior, y nuestra pasada manera de vivir, representada por el cuerpo de muerte que llevamos cargando y que podría ser entendida como la inclinación natural hacia el mal. ¿Sí? Como la inclinación natural hacia el mal. Y la otra naturaleza es la naturaleza espiritual, o el hombre nuevo que recibimos al aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Note, esa estaba muerta, inconsciente de Dios, incapaz de tener nada que ver con Dios, pero dice Pablo en Romanos 11 que fue vivificada por el Espíritu. Es la regeneración. El espíritu del hombre es resucitado, y es entonces cuando ya Dios comienza a tener relación con él. Entonces el nuevo hombre debería subyugar al viejo, si es que verdaderamente el viejo ha sido sepultado y el nuevo hombre cada día alimentado por esta relación con Jesucristo. Note, se tiene que alimentar, porque lo que usted alimenta es lo que más va a crecer. Lo que usted alimenta es lo que más se va a manifestar. Debemos de alimentar. De hecho, se va a alimentar uno del otro, y el que predomine es el que se va a manifestar. Y cuando predomina cuando se alimenta más el espiritual, predomina el espiritual, y entonces el espiritual se manifiesta, y entonces pueden ver a Cristo en nosotros. Cuando se alimenta más el carnal, el hombre viejo, el hombre exterior, entonces pasa eso de que las personas se topan más con un mal ejemplo de un cristianismo, con un Cristo distorsionado, una imagen de Jesús distorsionada, y entonces no quieren ellos ser como ese Cristo, y entonces nadie quiere ser cristiano así. Cuando ven que en los hogares cristianos los matrimonios están separados, viven en pleito, los hijos se echan a perder, los padres no tienen tiempo para los hijos, y cada quien vive una vida totalmente independiente y ajena, y aquel núcleo familiar es totalmente otra cosa. Entonces vas a predicar el evangelio y la gente no cree, y tienen razón de no creer, porque no somos un buen ejemplo a seguir, no damos un buen testimonio. Por eso es muy importante que nosotros busquemos la manera de vivir la palabra de Dios, para que cuando prediquemos la palabra de Dios, las personas puedan decir: yo quiero eso. Que realmente puedan ver a un hombre de Dios guiando, dirigiendo un hogar, una casa, siendo ejemplo, siendo testimonio, siendo el sacerdote, siendo el rey en esa casa, el que provee las necesidades de todos en su casa, el que ora, el que no se va a dormir hasta que todos estén acostados y las ventanas cerradas y las puertas cerradas, el que cuando algo se descompone es el primero en brincar y buscar arreglar la situación, ya sea en lo material, en lo físico o en lo espiritual, y también en lo económico. Ese es lo que proyecta Dios en cuanto a eso. Y una mujer que se sujeta a Cristo, y como está sujeta a Cristo, se sujeta a su esposo. Es una mujer prudente, sabia, sabe cuándo hablar, sabe cuándo callar, sabe qué decir, sabe cómo comportarse, cómo conducirse, llevar a sus hijos a la palabra del Señor en el temor de Dios. Una mujer que no toma partes, sino que lo que la guía es la justicia, la verdad. Una mujer que no es floja, no se levanta a las 9, 10 de la mañana, o no se va a dormir cuando su esposo se va al trabajo. Una mujer que está atenta, que cuando su esposo sale al trabajo, ella dobla sus rodillas y empieza a clamar al Señor para que Dios lo guarde y lo bendiga y lo libre de toda tentación y de todo lazo del enemigo. Una mujer que va a dar un buen consejo, y si no tiene un buen consejo no da nada, mejor calla. Una mujer que sabe que es pronta en oír, es tarda en hablar y es tarda en airarse. Es una mujer sabia y prudente, alabada por sus hijos, alabada por su esposo, alabada por los de su comunidad, porque es una mujer de testimonio.
Es una mujer que tiene más visión en cuanto a lo interno que en cuanto a lo externo. Es una mujer que le dedica más tiempo al ornato, al espíritu afable, a lo interior, a esa relación íntima y personal con Jesucristo, que a cualquier relación externa con quien sea. Entonces, el apóstol Pablo también tuvo esta situación. Entonces, sin dejar de reconocer que la inclinación al mal estará con nosotros mientras vivamos, hasta que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. 1 Corintios 15:53. Entonces, si cada día nos revestimos de Cristo, es decir, le entregamos nuestro ser entero, Él hará por nosotros lo que ahora para nosotros nos parece imposible. Porque lo que es imposible para el hombre, dice Lucas capítulo 2, es posible para Dios. Entonces el apóstol Pablo, dando respuesta a la pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces Romanos 7:25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces él hace una pregunta, ¿sí?, que nosotros nos preguntamos muchas veces. O sea, ¿cuándo voy a cambiar? ¿Cuándo voy a dejar de hacer esto? ¿Cuándo voy a dejar de hacer aquello? ¿Cuándo voy a ser ese cristiano que la Biblia me dice que debo de ser? ¿Cuándo voy a ser ese esposo que la Biblia me pide que sea? ¿Cuándo voy a ser ese hijo, esa esposa, ese padre? Entonces dice Pablo, la respuesta se encuentra en Cristo. Y le doy gracias a Dios porque la respuesta se encuentra en Cristo. Romanos 7:25. Él es la solución, Cristo y nadie más, excepto el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Entonces dice Romanos 8:26 que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Nuestra debilidad. Amén. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Vaya prontito a Hebreos capítulo 4 versículo 12. Vamos a ver algo ahí. Hebreos capítulo 4 versículo 12. Dice: porque la palabra de Dios es que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir ¿qué? Lo primero que hace al penetrar la palabra de Dios es de que parte ¿qué? Alma y espíritu. Parte alma y espíritu. Yo estaba hablando con ustedes mientras hablo. Vaya a 1 Corintios 6:17 por favor. Yo estaba hablando con ustedes acerca del hombre interior y el hombre exterior, alma y espíritu. Hombre interior, hombre exterior, alma y espíritu. ¿Qué es lo que lo parte? La palabra de Dios es la que lo parte. Parte alma y espíritu. Vamos a ver un poquito eso. No recuerdo si hace una semana o poquito más, yo le dije que uno de los problemas que nosotros tenemos es de que vivimos en un total, en un completo. No hay una división, no hay una separación del hombre interior con el hombre exterior. De tal manera que cuando una persona está experimentando problemas en su hombre exterior, muchas de las veces esos problemas rebasan también al hombre interior. Rebasan también al hombre interior. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que el hombre interior es el espíritu del hombre. Y en 1 Corintios capítulo 6 versículo 17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Note, dice la Biblia que el Espíritu Santo mora en nosotros. Romanos 8:11, el Espíritu Santo mora en nosotros. Juan 4 dice que Dios es ¿qué? Espíritu. Entonces, esto es bien importante,
Juan 5:37 dice, Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mire la importancia de entender esto. La palabra de Dios es espíritu. El Espíritu Santo es espíritu. Dios es espíritu. Nosotros tenemos un espíritu. Cuando la Biblia habla de acomodar lo espiritual a lo espiritual, habla de que Dios, que es espíritu, la palabra, que es espíritu, se unen al espíritu del hombre para que el hombre pueda recibir la revelación de esa palabra que es espiritual. Porque cuando viene revelación al hombre natural, el hombre natural no la conoce, no la discierne, no la entiende y no tiene capacidad para poder entenderla. Y entonces hace lo que es más fácil para él: la juzga, la critica y se ríe y se burla, porque no la entiende. ¿Sí? Pero los espirituales sí la entendemos. ¿Por qué? Porque dice Pablo que nos hemos unido al Señor, y al unirnos al Señor, un espíritu somos con Él. Hay una aglomeración. Es como cuando tú traes un vehículo y estás jalando otro vehículo. El vehículo que tú estás jalando atrás no tiene dominio por sí mismo, no tiene voluntad propia tampoco. El vehículo que está siendo arrastrado está totalmente sometido al vehículo que lo está remolcando. Y esa es un poquito la enseñanza de que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Nosotros somos remolcados por el Señor, guiados por su espíritu. Pero note, el Espíritu Santo no jala la carne. El Espíritu Santo no jala al hombre exterior. El Espíritu Santo no tiene trato con el hombre exterior. El Espíritu Santo solamente tiene trato con el hombre interior. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. No se puede la carne unir al Señor, porque no es espíritu. Necesita nuestro espíritu unirse al espíritu del Señor para venir a ser uno con Él. Por eso es que Pablo nos dice a través de sus cartas que debemos nosotros de quitar esto y de quitar aquello y de quitar aquí y de quitar allá. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es quien va a quitar esas cosas. Porque el Espíritu Santo no tiene trato con la carne. El Espíritu Santo solo tiene trato con el espíritu que está unido a Él. Y entonces de repente escuchamos a personas decir: ojalá y Dios me quite, ojalá y Dios me cambie, ojalá y Dios cambie este carácter malo que tengo, ojalá y que Dios no va a hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios no trata con el hombre exterior, Dios trata con el hombre interior. Y el hombre interior, una vez siendo guiado por el Espíritu y alimentado por la palabra, tiene la capacidad de subyugar, de tomar posesión de dominar al hombre exterior. Yo no sé por qué no cambio. El problema no está en lo de afuera, y el problema no está en lo que haces. El problema está en lo que eres, o con quién estás, o quién te dirige, o quién te guía, o a quién estás adherido. Entonces, una vez unidos al Señor, se nos es un poco más práctico y más fácil recibir la revelación, porque viene directamente de Él. Y revelación simple y sencillamente quiere decir algo oculto, algo que no se conoce. Es mover el velo o quitar el velo. Esa es revelación. Y entonces leemos la palabra de Dios unidos al Espíritu Santo, nuestro espíritu unido al Espíritu Santo, leyendo la palabra que es espíritu, y hay una conexión ahí tridimensional. Yo, el Espíritu Santo y el Espíritu de la palabra. Yo, el Espíritu Santo y el Espíritu de la palabra. Y entonces puedo entenderla.
y no solo entenderla. Intelecto es el conocimiento, sabiduría es la práctica. Una persona no es sabia porque conoce, una persona es sabia porque practica. Entonces Dios nos da la sabiduría para practicarla, y entonces nos convertimos en practicantes, no en teóricos. Y ahí es donde Dios es honrado y glorificado, y donde Dios lleva mucho fruto. Ok. Habiendo dicho esto, ahora el hombre interior se va desgastando día a día. Qué triste es que le invertamos más tiempo, más recursos y más de todo a algo que se va desgastando y menos a algo que se va renovando. No deje lo más por lo menos. El hombre exterior se va desgastando, el hombre interior va creciendo, se va renovando diariamente, dice. Diariamente se renueva el hombre interior. O sea, tiene esa capacidad, no que lo haga, porque acuérdense que muchas de las veces el hombre interior depende del hombre exterior porque hay un bloqueo ahí. Hay un bloqueo. Porque el bien que está en mi hacer no puedo hacer porque me bloquea el hombre exterior. Y entonces lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago porque el hombre exterior se va desgastando, y ese es el malo, y se lleva a cabo lo que él dice. Entonces, esto es muy importante. Tanto en Colosenses capítulo 3, 9 y 10 nos habla del hombre viejo y del hombre nuevo, como en Efesios capítulo 4, versos 22 y 24 también nos habla de lo mismo. Deme unos 10 minutitos y vamos a Juan capítulo 12, por favor. Juan capítulo 12. Ojalá que esté agarrando algo de esto. Juan capítulo 12, verso 24. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Cuestión de valores aquí. Cuestión de valores. ¿Qué es lo que más valoramos? ¿Qué es lo que más valoramos? Dos cosas aquí. Una, cuando Jesús dice de cierto, es una doble amonestación. Y Jesús usaba esta manera de hablar con doble amonestación para que las personas entendieran que lo que él está. Cuando Jesús decía de cierto, todo el mundo que lo escuchaba sabía que lo próximo o lo siguiente a de cierto, te digo, iba a ser algo muy importante, de muchísima importancia. De manera que cuando las personas escuchaban a Jesús decir de cierto, todos estaban así, porque sabían que era una doble amonestación. Era una llamada de atención. Era deja todo lo que estás haciendo y escúchame. Era que no te importe nada más en este momento más que esto. Entonces dice: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esta palabra tiene un doble significado. Tiene un doble significado. Si tú ves el verso antes a este verso, el verso 23 dice: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Glorificado. Lo que Jesús estaba diciendo, que era la hora de su partida, era la hora de su muerte, era la hora de su muerte. Entonces, después de decir que era la hora de que el Hijo del Hombre tenía que partir, o que iba a ser glorificado, dice: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, dando a entender de sí mismo que si Jesús muere y no resucita, entonces no va a llevar fruto. O sea, nadie va a ser salvo. No iba a haber salvación.
Pero como Jesús iba a morir, iba a resucitar y iba a ir al Padre, entonces iba a haber mucho fruto. Ese era uno de los propósitos por esa escritura. El otro propósito de la escritura era, por lo que hablé un poco el día miércoles, que nosotros logramos entender, o que logramos un poco descifrar, viendo la situación del grano, cuando el grano es sembrado, o la semilla. A veces no entendemos los términos exactamente o con exactitud. Me gusta lo que dice la Biblia, grano, porque hoy en día el grano se le llama semilla, pero el grano no es semilla. El grano es una combinación de una corteza que cubre la semilla. O sea, la Biblia es más concreta y más exacta en su definición de palabras, para que nosotros podamos entender bien. Si el grano cae a la tierra y no muere, ¿qué es lo que hace que el grano muera? La humedad. ¿Qué más? Oscuridad. Oscuridad, humedad. ¿Qué más? ¿Ah? La sequedad. Todo eso suena como, son sinónimo de problemas, ¿no? Para el grano. La oscuridad, la sequedad, ¿qué más? La humedad. Todo eso golpea al grano. Le pega porque tiene un fin, tiene un propósito. ¿Cuál es? Partirlo. Antes de la caída viene ¿qué? El espíritu de altivez. Entonces, cuando vemos a una persona soberbia y altiva y orgullosa, sabemos que está próxima ¿a qué? A caer. ¿Y por qué tiene que caer? Porque si el grano cae a la tierra y la corteza no se muere y no se cae y no se quita, entonces la semilla que tiene dentro del grano no va a poder producir nada, por más buena semilla que sea. Por más buena semilla que sea. ¿Sabe? En ocasiones uno ve cosas que se queda uno con la boca abierta. Estaba viendo el otro día en Facebook un caballo que costaba millones de dólares, millones, y lo llevaban con una yegua para reproducir, para llegarse y reproducir, engendrar. Y la yegua costaba más todavía que el caballo. Aguántame, va a entender por qué le digo esto. No, hombre, enseñaron el caballo, todo bien peinadito, olvídese, o sea, lo máximo. Y luego ya lo traen a donde está la yegua, y según la yegua ya estaba en sus días de poder llevar a cabo esta acción, ¿no? Y 30 segundos estaban juntos y se da una vuelta a la yegua así, y el caballo se le acerca y le da una patada trasera la yegua al caballo y lo mata instantáneamente. Instantáneamente lo mata. Cayó el caballo así y así quedó. De nada sirve tener un caballo del más fino y caro del mundo y una yegua del más fino y más caro del mundo si aquello con lo que se reproduce se muere. De nada sirve tener la mejor semilla del mundo si cuando cae a la tierra el grano no tiene la aptitud o la capacidad de partirse y romperse para dejar que lo de adentro salga, porque la vida no está en la corteza, la vida está en la semilla. Entonces, de nada sirve yo ser un cristiano bien espiritual si mi espíritu, si mi hombre interior está sujeto al hombre exterior.
Si vivo mi vida más peleando con los demás, peleando conmigo mismo, inconforme, insatisfecho, iracundo, dividido, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, oro y leo la Biblia y ayuno y busco a Dios y me congrego, sí, pero eso está condicionado a lo que el de afuera quiere hacer. Y entonces no produce vida. El encargarse del Espíritu produce vida y paz. El encargarse del hombre interior produce vida y paz. No el encargarse de lo de afuera. Tú lees Proverbios y el predicador habla y dice: no, hombre, pues qué triste que el hombre se la pase de la noche a la mañana, de sol a sol, trabajando y trabajando y trabajando. ¿Y sabes cómo llama el predicador eso? Vanidad. Aunque la palabra de Dios llame eso vanidad, los hombres siguen trabajando de sol a sol, sin saber que tienen otros compromisos y otras responsabilidades y otras obligaciones. Ay, no alcancé a orar. Ay, no alcancé a leer la Biblia. Ay, no alcancé. No, porque estás en vanidad, trabajando de sol al sol, trabajando por cosas que perecen, trabajando por pan, pensando en las cosas de la carne. Y te decía hace un momento, me quedan 5 minutos, tiempo real. Y yo te decía hace un momento, te decía que en ocasiones nosotros tenemos problemas con personas y esos problemas brincan al plano espiritual. Es decir, nota, nos afectan en el plano espiritual. Yo, si me enojo con mi esposa o tengo una pelea con mi esposa o con mis hijos, de repente ya no siento las ganas de orar, no siento las ganas de ir a la iglesia, no siento las ganas de hacer nada espiritual. ¿Cómo es que lo menos llegó a ser lo más? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está la comunión con Él? ¿Dónde está esa partidura que hace la palabra de alma y de espíritu? De lo que sientes a lo que eres. Yo me puedo sentir muy mal porque hice algo malo, porque le grité a alguien. Me siento mal. Pero el hombre interior está aparte. Y el hombre interior, nota como mi espíritu, nota esto, como mi espíritu está. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Como mi espíritu está unido al Espíritu del Señor, cuando yo le grité a alguien, de repente el Espíritu Santo va a hablar a mi vida porque estoy unido a Él. No es de que Espíritu Santo ven, Espíritu Santo manifiesta. No, yo estoy unido a Él. Nota, no digo yo, Héctor Rodríguez, me refiero a la persona que está unida. Entonces, cuando está unido al Espíritu, el Espíritu del hombre está unido al Espíritu Santo. Cuando el hombre hace algo malo, indebido, en ese instante, como el Espíritu, dentro del Espíritu Santo está la conciencia, en ese instante soy movido a ir con esa persona y decirle: oye, ¿sabes qué? Perdóname, te grité, te ofendí, hice algo malo. Pero en ocasiones hay personas que duran un día, una semana, un mes, un año y años. Y es más, ya ni quieren nada que ver con esa persona. ¿A quién están ligados? ¿A quién están unidos? Manteniendo lo espiritual a lo espiritual da a entender que los problemas que yo pueda tener económicos, los problemas que yo pueda tener familiares, los problemas que yo pueda tener como persona son una cosa, y esos problemas siempre van a mantenerse confinados a lo exterior y que no van a tener absolutamente nada que ver con mi hombre interior, porque mi hombre interior está en paz con Dios. ¿No te das cuenta que aunque ores, aunque ayunes, aunque leas la Biblia, de todos modos de repente siguen saliendo esas actitudes? Y esos pleitos que te mantienen en contienda con las personas que amas. Yo te dije el miércoles algo que creo yo que es muy importante.
el hombre interior y el hombre exterior no están en igualdad, es decir, no están en conformidad, no están en armonía. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque necesitan estar en armonía los dos. El de afuera entender que el de adentro tiene un rol y un papel, y no interferir en ese rol y en ese papel. Y el de adentro también entender que el de afuera tiene un rol que tiene que desempeñar y respetarlo. Que ambos hombres estén en armonía quiere decir que uno no interfiere con el otro ni con las actividades del otro. Es decir, si el hombre interior quiere postrarse y quiere orar 2 horas, el de afuera no se queja y no dice: no friegues, ¿cómo 2 horas ahí hincado? No interfiere. Pero como no están en armonía, de repente te postras y a los 5 o 10 minutos ya te levantas. ¿Por qué te levantaste? Porque es más o ejerce mayor autoridad el hombre exterior que el interior. El de adentro dice: espérate, yo quiero seguir orando, yo quiero seguir hablando con Dios, yo quiero seguir teniendo comunión con Él. Pero el exterior dice: no. Tu hombre interior grita, gime, clama y dice: yo quiero llegar a la iglesia temprano porque quiero oír las alabanzas, quiero estar en la oración. Y tu hombre exterior dice: no, tengo que descansar porque este es el único día donde yo descanso. Y entonces, ¿quién predomina? El hombre exterior. Déjate hago la pregunta. Como cristiano, ¿has tenido problemas que no tienen nada que ver con Dios, pero que te han afectado tu relación con Dios? Levanta la mano. Ok, déjate digo por qué. ¿Sale? A ver si le tratamos de hallar un poquito a esto. Creo que el problema radica en el hecho de que el hombre exterior y el hombre interior están entrelazados. Nota, por favor, lo que debe de estar entrelazado es tu espíritu con el Espíritu de Dios. Porque ellos dos tienen una misma meta, un mismo deseo, una misma visión y un mismo futuro. Eso es lo que debe de estar entrelazado. O sea, al unirte con el Señor estás entrelazado. Ahí sí, esa es la meta a la que nosotros necesitamos llegar. El problema cuando nuestro hombre interior y nuestro hombre exterior están entrelazados es de que, nota, uno va a seguir al otro porque están entrelazados. No tiene uno ni el otro para dónde hacerse. ¿Y quién va a jalar a quién? El más fuerte va a cargar al más débil. Ahora yo te hago una pregunta: ¿tú consideras que tú eres fuerte en espíritu o tú consideras que tú eres fuerte en carne? No me contestes. Ahí, deja que entre. Porque si tú consideras que eres fuerte en espíritu, entonces tu espíritu va a predominar sobre tu carne. Pero si tú consideras que eres fuerte en carne, entonces tu carne va a predominar sobre espíritu. O sea, sí, te voy a dar un ejemplo. Si tú te agarras en un pleito con alguien y tu boca, lo siento, el espíritu no hace eso. El espíritu no hace eso. Y peor si eso es constante, porque algo no te gustó, porque hay una insatisfacción, porque hay entonces tienes que saber que tu espíritu está así. Sobrevive por la misericordia de Dios y por el arrepentimiento tuyo y porque creíste en Jesús. Y eres, como dijo aquel hermano que vino un día, el hijo de Darío Salas, dice: vas a entrar al cielo pero de panzazo.
Pero eso quiere decir que no vives ni disfrutas una vida cristiana placentera. Porque el ocuparse del Espíritu trae ¿qué? Trae vida y trae paz. Romanos 8. Lo hago de esta manera para que nadie se sienta acusado, que nadie se sienta señalado, cada quien mejor señálese a sí mismo. Entonces el problema de muchos es que el hombre exterior y el interior están entrelazados. Todo lo que afecta al uno afecta también al otro. A Jesús le llega la noticia de que aquel a quien él amaba había muerto, Lázaro. Y Juan 11:35 todos sabemos, aunque ya por ahí se descubrió que no es así. El versículo más corto de la Biblia dice Jesús lloró, ¿da? De hecho no es ese el más corto, hay otro. Pero bueno, dicen que es el centro de la Biblia. Juan 11:35, Jesús lloró. Nota, Jesús lloró. ¿Se deprimió? No. ¿Dejó de hacer la voluntad de Dios? No. ¿Dejó de orar? No. De hecho, cuando Jesús recibe la noticia de aquel a quien amas ha muerto, bueno, dice está enfermo, ¿eh? Pero había muerto Lázaro. Él duró 2 días más todavía haciendo lo que él estaba haciendo. De hecho, cuando Jesús llega en el capítulo 10 y 11 de Juan, cuando Jesús llega donde estaba Lázaro, en la resurrección de Lázaro está en el capítulo 11, me parece. Marta sale a su encuentro y le dice: Señor, ¿por qué no llegaste antes? O sea, Jesús nunca dejó de hacer la voluntad del Padre. Jesús nunca dejó de llevar a cabo su labor, su trabajo en el Señor, en Dios. ¿Por qué? Porque lo exterior de Jesús estaba sujeto a lo interior de Jesús. Y Jesús dominaba esa área perfectamente. Cuando Jesús le dijo a los fariseos: generación de víboras, ¿quién os ha dicho que escaparéis la ira venidera de Dios? ¿No estaba enojado Jesús? ¿No era algo personal? Él habló verdad. Yo no sé por qué hay gente que dice que los sacó a patadas a los mercaderos del templo. No es cierto. Eso no es cierto, no es bíblico. Que los echó fuera, sí. Y les dijo: ustedes han convertido la casa de mi padre ¿en qué? Pero Jesús no sé, o sea, ahí es donde a veces yo me desespero y me decepciono conmigo mismo, porque de repente grito. Y yo digo: no tengo necesidad de gritar. Y a veces hay personas que me escuchan gritar o que reciben un grito mío y como que se sienten mal y pues tienen toda la razón de sentirse mal. Yo no debo de gritar, porque Jesús no gritaba. A veces las personas tienen una imagen de Jesús distorsionada. No, que se metió al templo, lo sacó a patadas. No, lee la Biblia. Únete al Señor para que tu espíritu reciba la revelación. Y nosotros a veces no somos así. Te dicen algo que no te gusta, tienes un problema, lo que sea, y eso exterior jala lo interior. Como en el caso de Elías. Como en el caso de Elías. Mira, rápidamente te quiero enseñar algo, no sé. ¿Cuánto va por allá? 50, ok. Híjole. Oh, Señor, de veras que ok, dame chance, ahorita te lo doy. Aquí lo traigo, no es cuestión de hallarlo. Ok. Déjame concluir esto. No sé si vaya a concluir hoy, pero déjame concluir lo de hoy. ¿Te acuerdas de Pedro? Sí. Impulsivo, negó a Cristo, sacó la espada y cortó una oreja. O sea, tantas cosas, ¿no, Pedro? Te quiero enseñar una vida quebrantada. Te quiero enseñar el antes y el después con hechos
de una vida quebrantada, porque muchas de las veces nosotros hablamos bonito, pero no vivimos lo que hablamos. Y entonces déjame enseñarte un poquito acerca de este hombre llamado Pedro. Y le puse aquí evidencias de transformación por el quebrantamiento. A menudo somos atraídos por la espontaneidad, sinceridad y vivo entusiasmo del apóstol Pedro. Desde el principio el Señor tuvo grandes planes para su vida, pero para alcanzarlos Pedro tuvo que ser quebrantado. Para que la semilla salga, la corteza tiene que morir. Notemos el cambio de Pedro, de un discípulo joven y energético que seguía al Señor en Judea, al Pedro más semejante a Cristo, que escribe su primera carta 3 décadas después, 30 años después de la muerte de Cristo. Pedro escribe la primera carta primera de Pedro. El Pedro impulsivo ahora motiva a los creyentes a ser moderados y tener dominio propio, en el 1:13 de primera de Pedro, por si quieres anotar. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El Pedro impulsivo ahora motiva a los creyentes a ser moderados, a ejercer dominio propio. Aquel que no ejerció dominio propio al sacar la espada y cortar la oreja, ahora está enseñando, 30 años después está enseñando a la iglesia a que sean moderados y que tengan dominio propio. 1, 2. Aquel que argumentó acerca de quién era el más grande, ahora urge a otros a ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Y les dice en el 5:6: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. El que está hablando de humildad es aquel que era orgullo y soberbio y que le dijo Jesús: te digo que todos me van a dejar. Señor, no digas eso, yo nunca te voy a dejar. Había orgullo en Pedro, había altivez en Pedro, pero el quebrantamiento lo llevó a enseñar a los demás a que tenían que humillarse bajo la poderosa mano de Dios. En el 5:6. Aquel que fue un poco independiente y rebelde ahora urge a otros diciéndoles en el 2:13: por causa del Señor someteos a toda institución humana. Wow. Someteos a toda institución humana. 2:13 de primera de Pedro. Aquel que llevó la espada y la utilizó ahora dice: no devolviendo mal por mal, sino por el contrario bendiciendo y honrando a todos. 3:9 y 2:17, por si te interesa. Además, alienta a otros a actuar con mansedumbre y reverencia. En el 3:15, esa palabra reverencia tiene que ver con santidad, con santo. Aunque cuando tuvo miedo o frustración juró y maldijo, ahora promueve una manera cuidadosa de hablar. El 2:10, el 2:1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Qué son detracciones? Calumnias, chismes, argüendes. Note, aquel mismo Pablo, aquel mismo hombre que cuando tuvo miedo o frustración juró y maldijo, ahora promueve una manera de hablar cuidadosamente. Ok, seguimos. Aquel que temió y se avergonzó de identificarse con Jesús, el que negó al Señor 3 veces para evitar sufrimiento, ahora dice en el 4:13 y 16: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence. No es ese mismo, ¿verdad? El que, oye, que tú no eras uno de los que andaba con aquel. No,
y hasta maldijo, porque lo identificaron con Jesús. El hombre autosuficiente ahora anima a otros a no reposar sobre su propia fuerza, sino a operar en el 4:11 conforme al poder que Dios da. Operar conforme al poder que Dios da. La transformación de Pedro es innegable. La gran pregunta es: ¿cómo logró el Señor todo esto? Y la respuesta es: por medio del quebrantamiento. Vamos a ver, quebrantando la confianza en los talentos y las habilidades, porque muchas de las veces las personas se asientan en eso, en los talentos y en las habilidades. Yo soy un buen predicador, yo soy un buen músico, yo soy una buena panderista, yo tengo el don de esto, yo tengo el don de lo otro. Vamos viendo cómo también se puede quebrantar la confianza en esos talentos y en esas habilidades. Cuando el Señor llamó a Pedro la primera vez, Él desafió y quebrantó el orgullo profesional de Pedro. Él había estado pescando toda la noche y no había pescado nada. Sin embargo, después de seguir las instrucciones de Jesús, rápidamente pudieron llenar de pesca 2 barcos. ¿Qué pasó con la imagen de eficiencia profesional que tenía Pedro, tan fuerte y cuidadosamente cultivada? La extraña reacción de Pedro sugiere que algo dentro de él empezaba a romperse. No dijo: gracias, Señor, por haber bendecido mi salida a pescar. Él miró a Jesús y le dijo en Lucas 5:8: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro, en lugar de mirar la bendición de la pesca, se enfocó en quién era Jesús, en que Jesucristo era un personaje de quien él no era digno de que se acercara a él. Más tarde la sugerencia creativa de Pedro en el monte de la transfiguración fue rápidamente descartada. Sus varios intentos de defender al Señor fueron infructuosos. En una ocasión, después de que el Señor Jesús escuchó la muy bien pensada estrategia de Pedro para el avance del reino de Dios, Él respondió a Pedro: quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16:23. ¿Se acuerda lo que le dijo Pedro a Jesús? Señor, no vayas, porque te van a matar. Y Jesús sabía que esas palabras no venían de Pedro. Sabía que esa estrategia era una estrategia diabólica y satánica. Estaba leyendo Watchman Nee dice que el hombre espiritual y el que está unido al Señor en espíritu es un hombre que tiene, es un hombre que tiene en el espíritu está la conciencia y está la intuición y está otra, pero es un hombre que intuye, que la revelación viene a él y por intuición puede ver cuando un hombre se le acerca a él qué es lo que ese hombre trae. Por eso Jesús le dice a Pedro en Mateo 16:23, cuando lo escuchó hablar de esa manera, Jesús intuyó, sabía la raíz de esas palabras de Pedro. No vayas, Señor, porque te van a matar. Jesús sabía que había venido a morir. Y Pedro le dice: no vayas porque te van a matar. Qué importante es tener revelación, porque hay quienes pueden venir y te pueden desviar de tu llamado y de tu propósito. ¿Qué horas son ya? ¿Nos vamos? Imagínense cómo estas palabras debieron haber atravesado el corazón de Pedro. Imagínense, cuando yo estaba escribiendo esto, yo estaba pensando: imagínate que yo te diga a ti: apártate de mí, Satanás. Te aseguro que dejas de venir a la iglesia. De veras. Eso estaba yo pensando. Dije yo: si yo le dijera a alguien: apártate de mí, Satanás. Si de por sí. De por sí. ¿Cómo cree usted que se sintió Pedro cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, le dijo: apártate de mí, Satanás? ¿Usted cree que Pedro se sintió muy bien? Pregunto, ¿lo dejó de seguir? ¿Se apartó de él? ¿Habló mal de Jesús? Se fue con Felipe y Andrés y le dijo: qué gacho este brother, se pasa. Mira,
Y yo no entendía por qué Dios me había dado un texto y ahora lo entiendo. Proverbios 29:1, rápido, prontito. Proverbios 29:1. No sabía por qué Dios me lo había dado, pero ahora sí sé. Pedro fue exhortado duramente, mire, calladito. Proverbios 29:1, prontito, ¿ya está ahí? Ana, ¿me lo buscas en la Nueva Versión Internacional, por favor? Proverbios 29:1. ¿Qué dice? Todos. Lo leímos tan rápido que ni... Ahí te va. El hombre que reprendido endurece la cerviz. Dura cerviz, dice Moisés. El hombre que cuando es reprendido, te lo voy a tratar de parafrasear para que lo entiendas. Al hombre al que cuando se le llama la atención se enoja, se molesta. ¿Qué más dice? ¿Qué? Escúchame. Cuando se te llama la atención, cuando se te exhorta, cuando se te reprende y tú recibes como hijo la corrección, gloria a Dios. Pero cuando te enojas, cuando te molestas con el que te exhortó, entonces ya el que te exhortó ya no te va a exhortar. Ahora lo que viene de parte de Dios es un quebrantamiento a tu vida. El otro día me dijo mi esposa algo acerca de alguien. Le dije, no, es que ya no tengo yo nada que hacer con esa persona. Ahora le viene el quebrantamiento de Dios. No podemos nosotros estar cada ratito con la gente y cada ratito con la gente. Debes de entender esto. Cuando a ti se te reprenda con justicia, con razón, y tú te molestes y te enojes, debes de entender que lo único que te espera ya, lo único, es el quebrantamiento. Y nota. Y para ese quebrantamiento de parte de Dios, o sea, nadie te va a librar. No hay medicina. O sea, nadie te va a librar. Cuando María y Aarón hablaron mal de Moisés, Moisés va al Señor y le dice, Señor, mira, perdona a mi hermano. Y mi hermana le dice a Dios, no, Moisés, no los voy a perdonar. Esta me la pagan. El pueblo de Dios se estancó 7 días de avanzar. ¿Por qué? Sí, porque se fueron con los leprosos. Aarón y María se fueron con los leprosos porque esa se la tenían que pagar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando el hombre es reprendido, o cuando el hombre reprendido endurece su cerviz, se endurece su corazón, no le espera nada más que el quebrantamiento. Oye, hermano, fíjate que está bien, Dios te bendiga. Yo sé lo que te espera. Te espera quebrantamiento. Y no hay medicina, quiere decir que nadie te va a poder librar de ese quebrantamiento. ¿Por qué? Porque el quebrantamiento es la única herramienta que puede llevar a cabo eficazmente esa labor. Ahora, el quebrantamiento no siempre va a ser en lo que tú quieres. Para David fue la muerte de un hijo. Para Elí fue la muerte de 2 hijos. Cuando le llega la noticia, nota, de hecho para David fueron la muerte de varios hijos. Pero cuando le llega la noticia a David de su hijo, el que quiso matarlo, ¿cómo se llama? Absalón. Le pegó tan duro la noticia que dice, ay, Dios mío, ¿por qué no me quitaste mejor a mí la vida? No, es porque el quebrantamiento le tenía que venir a él. Y no había medicina. Señor, ¿por qué me está pasando esto? Porque estás pasando por un quebrantamiento. ¿Por qué? Porque cuando se te habló por la palabra, cuando se te enseñó por la palabra, cuando se te corrigió por la palabra, cuando se te instruyó por la palabra, cuando se te redarguyó por la palabra, endureciste tu cerviz. Y entonces no te queda otra más que el quebrantamiento.
Y el quebrantamiento ese no tiene medicina. Para ese no hay medicina. O sea, no puedes comprarle un pastel al pastor y que ore por ti, porque la oración del pastor no sirve. La intercesión de Moisés no sirvió para sus dos hermanos. Y ahí le va. Aunque lo que hablaron fue cierto, y aunque lo que hablaron fue familiar, y aunque tenían razón en lo que hablaron. Y de ahí sacamos de que Dios respalda más a un líder equivocado que a un rebelde con la razón. ¿Por qué? Porque nosotros no nos define lo que hacemos, nos define lo que somos. Entonces, si yo tengo problemas con mi esposa, los problemas se mantienen en el ámbito del hombre exterior. Eso no afecta mi vida espiritual, no afecta mi oración, no afecta nada. Nada afecta. Vengo aquí, me meto 2, 3, 4 horas ahí, hago lo que hago, oro, leo, estoy con Dios. No afecta. No estoy ahí pensando, ay, es que no, porque aquello está allá. Yo sé que quizá voy a tener que lidiar con aquello llegando a la casa, pero en ese momento, porque el encargarse del Espíritu trae vida y trae paz. Y sí, llegando de donde resulta, está bien, pero atendemos esas situaciones de esa manera. De esa manera las atendemos, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Yo creo con todo mi corazón que ese es un problema grandísimo. La mayoría de mi vida cristiana se define por 2 etapas. Una, antes de llegar a México, y 2, después de llegar a México. Yo vengo de una iglesia donde brincamos, gritamos y el Espíritu Santo era algo casi físico, electrificante, que poníamos la mano sobre alguien y bailaban como trompos y hacíamos tantas cosas, pero nunca se generaban cambios en las personas. Y entonces ahora estoy entendiendo cada vez más qué es lo que genera verdaderos cambios. Por muchos años yo pensaba que todos los que venían a la iglesia eran cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo. Y me aventaba tantos chascos y pleitos y yo buscaba cambiar a las personas. Y eran, pero es que usted no puede ser así. Y las personas me miraban como diciendo, y mejor se iban de la iglesia. Y luego me hacían enojar y predicaba enojado y aventaba enojo. Y luego me lastimaban y predicaba y aventaba lastimadura. He logrado entender que eso no debe de ser así. He logrado entender que debemos de mantener lo espiritual con lo espiritual y debemos de mantener lo secular con lo secular. De repente algunos estamos pasando por quebranto y decimos, Señor, ¿y por qué a mí? Y Señor, ¿por qué me pasa esto? No le preguntes por qué. Solo pregúntale, Señor, ¿qué me quieres enseñar? De repente los hijos se echan a perder y los padres dicen, y yo no sé por qué pasa esto. Pues por años se te estuvieron diciendo cosas y enseñando cosas, hasta te caímos mal por decirte y no entendías. Hasta me hice tu enemigo porque tú pensabas que quizá yo tenía algo contra tus hijos porque te quise enseñar mis errores. Pero ahora estás cosechando lo que tú no quisiste aprender y entonces te viene en forma de quebrantamiento. Porque aquellos a quien tú querías proteger ahora son los que más te avergüenzan. La vida cristiana no es como pensamos.
Vengo a la iglesia y soy cristiano. Y vengo cuando quiero. La vida cristiana es una vida abnegada. Es una vida de negarnos a nosotros mismos, de tomar diariamente la cruz y seguir a Jesús, crucificando nuestras pasiones y nuestros deseos diariamente, porque todos somos tentados, porque todos tenemos luchas y tenemos pruebas, porque a todos se nos levantan personas en rebeldía que están bajo nuestro cuidado o atención. ¿Y cómo vamos a tratar esas situaciones? ¿Cómo vamos a tratar esas experiencias? Si tú vienes al templo el domingo o vienes al templo el miércoles y escuchas un mensaje, una predicación, y no te llevas nada y no te toca nada y no te reta nada, pues sabes que es una iglesia vacía, es un templo vacío, es un predicador vacío, es un pastor vacío que está pastoreando una iglesia vacía. Y bien lo dijo un hombre de Dios el otro día: lo peor no es estar en una iglesia vacía. Dice, lo peor es tener una iglesia vacía. Y ahora entiendo que yo no voy a hacer la obra en ustedes. No es mi labor, no es mi trabajo. No me voy a quebrar la cabeza y echarme a todos de enemigos. Mi deber, mi trabajo es vivir la palabra a lo mejor que yo pueda, ser un ejemplo a ustedes y enseñarles la palabra. Y lo demás depende de ustedes. No somos hombres. ¿A quién le dije el otro día? A Luis, no somos superhombres. Somos humanos con limitaciones y vamos a hacer solo